La libertad es lo que haces con lo que han hecho de ti. Jean-Paul Sartre. ¿Qué significa realmente esta frase? Suena liberador, pero también puede ser aterrador. Si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que la mayoría de tus elecciones no son realmente tuyas. Son el resultado de las expectativas de otras personas, de las circunstancias que han dado forma a tu vida, de los caminos que parecían más fáciles o seguros. Pero Sartre nos dice algo incómodo. Al final, no importa lo que te hayan hecho. Lo que importa es lo que hagas con ello. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que te has estado escondiendo de tu propia libertad toda tu vida? Si la ansiedad que sientes no fuera un problema, sino un síntoma, una señal de que eres libre, pero no sabes qué hacer con esa libertad. Sartre creía que esta angustia es inevitable. Y si eso es cierto, ¿por qué algunas personas sienten tan fuertemente este vacío existencial, mientras que otras parecen ignorarlo? Y ahí es exactamente donde comienza la angustia. Queremos creer que tenemos un camino correcto que seguir. Pero, ¿y si esto es una ilusión? ¿Y si la verdad es que nadie sabe a dónde ir, porque no hay un destino predefinido? Imagina que te lanzan al medio del océano, sin mapa, sin tierra a la vista. No hay una ruta correcta, solo un mar de posibilidades. La mayoría de la gente, ante esto, se desesperaría. Pero, ¿y tú? ¿Cuál será tu respuesta al vacío? Jean-Paul Sartre fue uno de los pensadores que más profundizó en esta cuestión. Para él, la libertad es una carga porque nos obliga a ser totalmente responsables de lo que nos convierte. Y esta responsabilidad da miedo, porque ya no podemos culpar al destino, a la sociedad, a Dios o a cualquier otra fuerza externa. Al final, somos nosotros los que elegimos. Incluso cuando decidimos no elegir, eso también es una elección. Quizá por eso la ansiedad moderna está más relacionada con la filosofía que con la psicología. Nunca hemos tenido tantas opciones, tantas posibilidades, tanto control sobre nuestras vidas, pero en lugar de sentirnos libres, nos sentimos asfixiados, como si la inmensidad de las opciones nos paralizara. ¿Y si esta es la verdadera raíz de tu angustia? A lo largo de este vídeo, exploraremos esta idea en profundidad. Entenderemos por qué la libertad puede ser aterradora, por qué huimos de ella y cómo podemos aprender a usarla en nuestro beneficio. Si alguna vez has sentido que algo está fuera de lugar, que tu vida es un guión que no escribiste, este vídeo podría ser justo lo que necesitas para ver tu propia existencia con otros ojos. La pregunta ahora es, ¿estás listo para afrontar la verdad? Porque al final, la vida comienza cuando dejamos de huir y decidimos ser los autores de nuestra propia historia. Desde que éramos pequeños, hemos oído que la libertad es algo que hay que ganarse. El sueño de poder elegir tu propio camino, decidir tu propio destino, establecer tus propias reglas. Pero, ¿y si te dijera que esta idea está incompleta? ¿Que la libertad no es solo un regalo, sino un peso aplastante? Jean-Paul Sartre dijo que estamos condenados a ser libres. Pero, ¿qué significa estar condenado a la libertad? Cuando oímos la palabra condenación, pensamos en un castigo, en algo impuesto en contra de nuestra voluntad. Y esa es precisamente la ironía de la libertad. No la pedimos, pero no tenemos más remedio que cargar con ella. Incluso puedes intentar ignorarla, vivir en piloto automático, seguir lo que otros dicen que es correcto. Pero en el fondo, cada elección sigue siendo tuya. Y por eso la libertad viene acompañada de algo inquietante. La angustia de saber que no hay manual, ni camino garantizado, ni nadie a quien culpar si las cosas van mal. Imagina que estás de pie en lo alto de un acantilado. El viento sopla con fuerza. El horizonte se extiende ante ti y de repente surge un pensamiento aterrador. ¿Y si salto? No quieres saltar, pero el solo hecho de saber que podrías hacerlo, que esa opción existe, te marea. Este es el abismo de la libertad, un espacio infinito de posibilidades que pueden elevarte o destruirte. La mayoría de la gente prefiere creer que sus vidas siguen un guión, que el camino ya está trazado por Dios, el destino o fuerzas fuera de su control. Y, en cierto modo, esta idea reconforta, porque si la vida ya tiene un plan, no hay de qué preocuparse. Basta con seguir las instrucciones y todo irá bien. Pero Sartre destruye esta ilusión. No hay un destino preescrito, no hay esencia antes de la existencia. Naces y luego tienes que decidir quién serás. Esto significa que cada error, cada desvío, cada arrepentimiento es enteramente tuyo. No hay una entidad superior que te absuelva, ni un propósito secreto esperando a ser descubierto. Y eso
Es lo que hace que la libertad dé tanto miedo, porque cuando ya no hay excusas, cuando no queda nadie que cargue con el peso de tus decisiones, solo estás tú. Piensa en un actor en el escenario. Puede interpretar cualquier papel, asumir cualquier identidad, pero a diferencia del actor que sigue un guión escrito por otra persona, tú tienes que escribir tu propio texto mientras actúas. El problema es, ¿y si te olvidas de tus líneas? ¿Y si el público te juzga? ¿Y si al final todo es un fracaso? Esta es la verdadera angustia de la libertad. Puedes elegir cualquier camino, pero no hay garantía de que sea el correcto. Y esa es exactamente la razón por la que tanta gente prefiere evitar esta responsabilidad. Algunos se aferran a dogmas rígidos, otros siguen lo que dicta la sociedad y muchos simplemente eligen no elegir, dejando que la corriente de la vida los arrastre donde sea. Pero Sartre nos advierte, incluso cuando decides no elegir, eso ya es una elección. La libertad nos da poder, pero también nos arroja al abismo de la duda. Y es por eso que tan pocos realmente abrazan su propia libertad. Porque hacerlo significa asumir un riesgo constante. Significa aceptar que no hay suelo firme bajo tus pies, solo un mar de posibilidades. Ahora te pregunto, ¿tienes el valor de afrontar esta responsabilidad? ¿O sigues buscando a alguien que escriba tu historia por ti? Si la libertad es una carga tan pesada, ¿por qué no huir de ella? Despertar, trabajar, pagar cuentas, dormir y repetir lo mismo al día siguiente. La vida pasa así, y un día te das cuenta de que el tiempo se ha escapado. Los sueños quedaron en pausa. Las oportunidades pasaron desapercibidas. Todo esto ocurre porque nadie te enseñó a ver el juego de la vida de la manera correcta. Pero hay otro camino. Si quieres alcanzar el siguiente nivel, necesitas acceder a nuevos conocimientos. Y eso es exactamente lo que encontrarás en Los Códigos del Conejo Blanco. Este libro abrirá tus ojos a lo que realmente está sucediendo. Entenderás por qué sigues atrapado en los mismos ciclos, aprenderás a salir del piloto automático y empezarás a ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí. Y finalmente tomarás decisiones que realmente te llevarán a la vida que siempre has querido. Si sientes que estás listo para este cambio, el enlace está en el comentario fijado. Te sorprenderá lo simple que puede ser aumentar tu prosperidad. El éxito es una decisión. La elección es tuya. Si la libertad es una carga insoportable, la solución más tentadora es fingir que no existe. Inventamos excusas, nos aferramos a etiquetas, seguimos caminos que no hemos elegido conscientemente, solo para evitar enfrentarnos a la verdad más incómoda. Somos responsables de lo que nos convertimos. Jean-Paul Sartre lo llamó mala fe. Pero, ¿qué significa exactamente vivir en mala fe? Es más que mentir a los demás. Es mentirse a uno mismo. Es convencerse de que no tienes opciones cuando, de hecho, sí las tienes. Es actuar como si tu identidad fuera fija, como si solo fueras un papel que interpretas, en lugar de alguien capaz de cambiar su propia historia. Imagina a un camarero. Es educado, eficiente, se sabe el menú de memoria y sonríe a los clientes. Pero Sartre nos pide que nos fijemos en algo sutil. Exagera este papel. Sus gestos son casi mecánicos, su postura excesivamente profesional. No solo trabaja como camarero, es el camarero, pero esta identidad es una prisión disfrazada, porque en el momento en que cree que es solo eso, renuncia a su libertad. Elige olvidar que podría ser cualquier otra cosa. Y esta trampa no solo les ocurre a los camareros, nos ocurre a todos. ¿Cuántas veces has oído o dicho frases como «así soy yo» o «eso no es para mí» o «ahora no puedo cambiar»? Estas afirmaciones parecen inofensivas, pero ocultan algo más profundo, el miedo a la libertad. Si aceptas que puedes cambiar, debes asumir la responsabilidad de hacerlo. Si reconoces que puedes actuar de manera diferente, tienes que lidiar con el peso de la elección. Y la verdad es que es más fácil aferrarse a una identidad fija que admitir que siempre estamos en construcción. La psicología llama a esto sesgo de confirmación. Cuando creemos algo sobre nosotros mismos, buscamos pruebas que apoyen esa creencia e ignoramos cualquier prueba que demuestre lo contrario. Si alguien dice «soy tímido», probablemente evitará las interacciones sociales, reforzando su propia narrativa. Si dice «no tengo suerte en el amor», saboteará inconscientemente las relaciones para validar esta identidad. La pregunta es, ¿eres realmente así o simplemente has decidido que lo eres? Nietzsche tenía una idea similar.
Para él, los seres humanos no deberían limitarse a ser, sino a convertirse, a crecer, a evolucionar, a romper sus propios moldes. Pero eso requiere valor, porque cuando te defines de forma rígida, te proteges de la incertidumbre. Si crees que tu vida ya está definida, no tienes que lidiar con la ansiedad de las nuevas posibilidades. Ahora, piénsalo. ¿Cuántas veces te has encontrado deseando ser algo estable? Un papel fijo, una identidad inmutable, algo que no requiriera tantas elecciones. Quizá nunca lo hayas formulado así, pero ¿qué hay de esa sensación de querer que alguien te diga exactamente qué hacer? ¿De querer que las cosas simplemente tengan sentido sin tener que pensar en ellas todo el tiempo? Esta es la raíz de huir de uno mismo. Pero este es el problema. Los que huyen de sí mismos siempre están huyendo, pero nunca llegan a ninguna parte. Cuando evitas tu propia libertad, terminas cayendo en contradicciones. Quieres sentirte único, pero sigues lo que hacen los demás. Quieres ser libre, pero no quieres decidir. Quieres que tu vida tenga sentido, pero quieres que te la dé alguien de fuera. Pero la realidad es brutal. Nadie puede darte sentido. Tienes que construirlo tú mismo. Y ese es el gran dilema. Es más cómodo esconderse detrás de un trozo de papel que enfrentarse al vacío de la libertad. Pero, ¿realmente nos salva esto de la angustia? ¿O simplemente nos atrapa en un ciclo de miedo y autoengaño? Y lo más importante, si no eres quien crees que eres, ¿quién eres realmente? ¿Alguna vez te has sentido completamente libre? ¿Hasta que te has dado cuenta de que te estaban observando? La sensación de hacer algo sin preocupaciones, hasta que de repente surge esa molesta conciencia. ¿Qué están pensando los demás de mí ahora? Este es uno de los fenómenos más extraños de la existencia humana. Antes de que nos vean, sentimos que somos nosotros mismos. Pero en el momento en que la mirada de la otra persona atrapa nuestros ojos, algo cambia. Es como si de repente tuviéramos que interpretar un papel, como si nos hubieran arrancado la identidad y nos la devolvieran en una nueva forma, editada, filtrada y juzgada. Jean-Paul Sartre llama a esto la mirada del otro. Para él, nuestra identidad no es algo que construimos por nuestra cuenta. Está moldeada por el juicio de los demás. Puedes considerarte fuerte, inteligente, divertido, pero solo sentirás que realmente eres estas cosas si los demás lo confirman. Y el problema es que esta validación nunca está bajo nuestro control. Piensa en un momento en el que estabas solo, completamente relajado. Ahora imagina que una cámara estaba grabando todo sin que tú lo supieras. En cuanto alguien te muestra el vídeo, tu percepción cambia. Empiezas a verte desde fuera, como un extraño. Te fijas en tu postura, tu voz, tus gestos. Lo que era espontáneo ahora parece una actuación. Y ahí es cuando Sartre nos asesta un golpe inesperado. Nunca somos dueños de nuestra propia imagen. Cuando estamos solos, sentimos que tenemos el control sobre quiénes somos. Pero en cuanto alguien nos mira, nos convertimos en un objeto para esa mirada. Y lo que es peor, nunca sabemos exactamente cómo nos ven. El psicólogo Charles Cooley lo llamó el yo espejo. No solo somos lo que creemos ser, sino lo que creemos que los demás piensan que somos. ¿Alguna vez has notado que actúas de manera diferente dependiendo de quién esté a tu alrededor? La forma en que hablas con tus amigos no es la misma que la que usas con tus padres, y si estás frente a un extraño, tu actitud puede cambiar por completo. No estás fingiendo, solo estás tratando de controlar la versión de ti mismo que será percibida. Pero, ¿es eso libertad? Si estamos constantemente ajustando nuestra identidad para adaptarnos a los ojos de los demás, entonces, ¿quiénes somos cuando nadie nos mira? Y aquí está la peor parte. Esa mirada no tiene que ser real para aprisionarnos. La posibilidad de ser juzgados es suficiente para cambiar nuestro comportamiento. Michel Foucault exploró este concepto en el Panóptico, un modelo de prisión en el que los guardias podían vigilar a los prisioneros en cualquier momento, pero los prisioneros nunca sabían cuándo estaban siendo vigilados. ¿El resultado? Empezaron a vigilarse a sí mismos. No necesitaban cadenas. El miedo al juicio era suficiente para mantenerlos obedientes. Ahora mira a tu alrededor. Vivimos en un panóptico invisible. Nuestras redes sociales son escaparates en los que elegimos cuidadosamente qué mostrar. Nuestro comportamiento está determinado por la cantidad de me gusta, comentarios y aprobaciones que recibimos. Y, al igual que los prisioneros del panóptico, ni siquiera necesitamos la presencia real de los demás. La mera idea de ser juzgados ya nos condiciona. Pero, ¿y si por un momento pudieras desactivar esta vigilancia?
Si pudieras existir sin pensar en cómo te perciben, ¿sabes realmente quién eres o solo sabes quién has aprendido a aparentar ser? Y, lo más importante, si tuvieras la oportunidad de liberarte de esta jaula invisible, ¿tendrías el valor de hacerlo? El otro día me hicieron la pregunta, ¿quién eres? La respuesta parece sencilla. Puedes decir tu nombre, tu profesión, tus gustos, tus recuerdos. Pero, ¿y si te dijera que nada de esto define quién eres realmente? Vivimos creyendo que existe un verdadero yo, una esencia única que nos hace ser quienes somos. Pero Sartre destruye esta idea. No nacemos con un propósito fijo, no tenemos una identidad inmutable. Nos inventamos a nosotros mismos en cada momento. Pero aceptar esto es incómodo, porque si no existe un yo fijo, ¿qué nos impide cambiar radicalmente en cualquier momento? Si todo lo que creemos sobre nosotros mismos puede ser deconstruido, ¿qué queda? Nietzsche dijo, conviértete en quien eres. Pero eso no significa encontrar una identidad secreta y oculta dentro de uno mismo. Al contrario, significa crearte activamente, cada día, sin la ilusión de que hay un destino prefabricado esperando a ser descubierto. Pero nos resistimos a esta idea, porque es más cómodo creer que somos de una manera y ya está, que tenemos una personalidad fija, rasgos inmutables, gustos que nunca cambiarán. Porque si aceptamos que podemos ser cualquier cosa, tendremos que asumir la responsabilidad de decidir quiénes seremos. Y ahí es donde entra el autoengaño. La psicología demuestra que tenemos una profunda necesidad de coherencia interna. Queremos creer que somos estables, predecibles, que nuestras elecciones tienen sentido dentro de una narrativa continua. Y por eso creamos historias sobre nosotros mismos. Soy así porque siempre he sido así. Pero, ¿es esto cierto? ¿O es solo una forma de evitar la angustia de ser libre? Imagina a alguien que dice, soy tímido, siempre lo he sido. Pero, ¿es esta timidez una parte esencial de su identidad? ¿O se comportó tímidamente en algún momento de su vida, recibió esta etiqueta de los demás y la reforzó inconscientemente? ¿Cuántas partes de tu identidad fueron realmente elegidas por ti y cuántas fueron heredadas sin cuestionarlas? El budismo tiene un concepto interesante, Anatman, o la negación de un yo fijo, la idea de que nuestra identidad es fluida, siempre cambiante. Si miramos de cerca, no somos las mismas personas que éramos hace 5 años. Entonces, ¿por qué insistimos en creer que lo somos? Quizás porque es aterrador admitir que no existe un yo verdadero, sino un yo en constante construcción. Pero si eso es cierto, entonces cada decisión que tomamos importa mucho más de lo que nos gustaría admitir. Porque si no existe un yo fijo, solo somos lo que elegimos ser, en cada momento. Y eso significa que cada elección nos cambia, para bien o para mal. Pero, ¿y si cometemos errores? ¿Y si tomamos malas decisiones? La libertad de ser quien queramos tiene un precio. El riesgo de cometer errores, arrepentirnos y fracasar. Y es precisamente por eso que muchas personas prefieren aferrarse a falsas certezas en lugar de aceptar que podrían caer en cualquier momento. Pero huir de un error puede ser el mayor error de todos. Imagina a un artista de pie frente a un lienzo en blanco. Sostiene el pincel, listo para dar la primera pincelada. Pero duda, ¿y si comete un error? ¿Y si lo arruina todo? Mejor esperar un poco más. Mejor planificar mejor. Mejor asegurarse de que todo esté perfecto antes de empezar. Pasan los días. Luego los meses. Continúa frente al lienzo, pero nunca pinta nada. La libertad de crear algo hermoso también conlleva el riesgo de fracasar estrepitosamente. Y ante este riesgo, muchos eligen el peor error de todos: no actuar. La verdad es que no le tenemos miedo a la libertad en sí. Le tenemos miedo al peso de las consecuencias. Cada elección significa renunciar a todas las demás. Cada camino tomado es un universo entero de posibilidades descartadas. ¿Y si estamos cometiendo un error irreversible? La psicología llama a esto la paradoja de la elección. Cuantas más opciones tenemos, más difícil es decidir. Los estudios demuestran que cuando se enfrentan a demasiadas posibilidades, las personas suelen evitar elegir por completo, por miedo a tomar la decisión equivocada. Y este miedo no es solo una cuestión de lógica. Está arraigado en nuestros instintos. Desde tiempos primitivos, cometer un error podía significar la muerte. Un camino equivocado en el bosque, una decisión equivocada al cazar.
Cualquier error podía ser fatal. Nuestras mentes han sido programadas para evitar riesgos, incluso si hoy en día las consecuencias de un error son mucho menores. Pero hay un problema con eso. Si no hay forma de evitar cometer un error, la única forma de fracasar realmente es no intentarlo nunca. Nietzsche habló de esto con el concepto del eterno retorno. Imagina que estás condenado a vivir esta misma vida, exactamente como es, una y otra vez, para siempre. Cada elección, cada vacilación, cada arrepentimiento se repite sin cesar. ¿Podrías soportar ese destino? O peor aún, si tu vida terminara hoy, ¿te arrepentirías de las decisiones que nunca tomaste? La Escuela de Negocios de Harvard realizó un estudio sobre los arrepentimientos al final de la vida, y lo que la gente más lamentaba no eran los errores que cometió, sino las oportunidades que no aprovechó, las palabras no dichas, las experiencias no vividas, los riesgos que podrían haber conducido a algo increíble, pero que nunca se tomaron, porque hay algo peor que cometer un error: mirar atrás y darse cuenta de que nunca te atreviste a vivir. Y quizás ese sea el mayor error de todos: pensar que la vida nos dará tiempo suficiente para dudar. Pero, ¿y si ese tiempo se acaba antes de que te des cuenta? ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. Llega un momento en el que planear no sirve de nada. Pensar, reflexionar, analizar todas las posibilidades. Todo esto puede prepararte, pero nunca será suficiente, porque en algún momento, el siguiente paso ya no depende de más cálculos, solo depende de que te lances a él. Pero los seres humanos se resisten a esto. Queremos garantías, queremos certezas, queremos una hoja de ruta que nos diga exactamente qué hacer. Y la verdad más aterradora de la existencia es que no existe tal guión. De niños, creemos que los adultos saben lo que hacen, que existe un plan secreto para la vida, un conjunto de reglas que, si seguimos correctamente, nos llevarán a un final feliz. Pero luego crecemos y nos damos cuenta de que nadie tiene todas las respuestas, que la mayoría de la gente solo finge estar segura mientras improvisa sobre la marcha. Y si ese es el caso, ¿qué nos queda? Sartre dijo que la existencia precede a la esencia. Esto significa que no hay un propósito esperándonos. No nacemos con un destino definido. Depende de nosotros darle sentido a nuestras propias vidas. Esto puede parecer liberador, pero también es aterrador, porque significa que nadie vendrá a salvarte. Ninguna fuerza externa tomará las decisiones difíciles por ti, y si fracasas, no habrá un sistema universal que te absuelva. Pero hay otra cara de la moneda. Si no hay manual, tampoco hay límites. La vida no sigue una línea recta. Todo el tiempo hay bifurcaciones invisibles, oportunidades ocultas, caminos inesperados, pero solo los que se arriesgan pueden verlos. Piensa en los momentos más importantes de tu vida. ¿Alguna vez has tenido la certeza absoluta de que estabas tomando la decisión correcta? ¿O fue un salto hacia lo desconocido? ¿Una apuesta sin garantías? El mundo pertenece a aquellos que se atreven. La historia de la humanidad no la escribieron aquellos que esperaron a tener certezas, sino aquellos que crearon sus propios caminos. Y sí, eso significa que puedes cometer errores. Pero, ¿y qué? Los errores no son el fin. El error es el precio de la libertad. Quizás lo que más nos asusta no es la incertidumbre, sino el hecho de que somos totalmente responsables de en lo que nos convertimos. Y quizás por eso nos acompaña el vacío, ese silencio interior, esa sensación incómoda que surge en los momentos de pausa, cuando no hay distracciones, cuando no hay nadie alrededor. ¿Alguna vez has sentido eso? Como si faltara algo, algo que no puedes nombrar. Toda nuestra vida intentamos llenar este vacío, con trabajo, con relaciones, con distracciones. Intentamos crear un significado fijo, algo que nos defina para siempre, porque la idea de ser un borrador inacabado nos aterroriza. Queremos respuestas definitivas, queremos un yo fijo al que aferrarnos. Pero Sartre nos recordó algo esencial: no hay esencia antes de la existencia. ¿Y si este vacío no es un error? ¿Y si es exactamente el espacio que necesitamos para reinventarnos? Quizá la angustia que sentimos cuando miramos nuestra propia libertad no es un castigo, sino una llamada, un recordatorio de que
Mientras estemos vivos, siempre habrá algo sobre lo que construir. Siempre habrá espacio para cambiar, para cometer errores, para rehacer. Nietzsche dijo que para renacer como algo nuevo, primero hay que morir. No físicamente, sino simbólicamente. Dejar atrás quiénes éramos para crear quiénes podemos ser. Porque la mayor ilusión que nos han enseñado es que algún día estaremos completos. Que algún día todas nuestras dudas desaparecerán. Que algún día tendremos todas las respuestas. Pero la verdad es que nunca las tendremos. Y si lo hacemos, será porque hemos dejado de vivir. Después de todo, si has encontrado todas las respuestas, has dejado de hacer preguntas. Y tal vez esa sea la pregunta definitiva. ¿Estás preparado para morir a tu antiguo yo y finalmente renacer como quien estabas destinado a ser? Porque, al final, lo único que da más miedo que tomarla. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso más allá que la mayoría. ¿Estás suscrito al canal? ¿Ves los videos? ¿Reflexionas sobre cada idea? Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde quieres llevar esto? Si quieres dar el siguiente paso y realmente aplicar este conocimiento en tu vida, Los Códigos del Conejo Blanco está listo para ti. El enlace está en el comentario fijado. Recuerda, el éxito es una decisión. La elección es tuya. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.